a la Fundación Juan Negrín, a su presidente don José Medina y a sus directivos por la colaboración prestada para la realización de este pequeño ciclo dedicado al doctor Negrín, pues les recuerdo que mañana se completará el mismo con la proyección del documental Ciudadano Negrín en los multicines Monopol, lo que ha sido posible debido a la cooperación de su copropietario, don Francisco Melo, al que le damos públicamente las gracias. 70 y tantos años después de la Guerra Civil Española de la primera mitad del siglo pasado, todavía arden los rescoldos producidos por la gran conflagración de la lucha entre los fascistas y golpistas reaccionarios y las fuerzas democráticas y de izquierda de nuestro país. Tanto uno como otro bando de aquella época no tienen vigencia en nuestro tiempo presente. Los vencedores en 1939 de la Guerra Civil Española no son aceptables por nadie en el mundo democrático. Ninguna variante de la derecha democrática, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, comparte lo que significó Franco y su dictadura, que ha sido una herida sangrante padecida innecesariamente por los españoles durante 40 años. Las fuerzas políticas que defendieron al gobierno legítimo de la República contra el golpe de Estado tampoco encuentran equivalente próximo en nuestros días. El único partido político de aquellos que existe hoy en día, el Partido Socialista Obrero Español, lleva a cabo unas políticas bien distintas de las que se llevaban a cabo en los años 30. La coyuntura histórica de la Guerra Civil Española ha desaparecido, pero algunos odios permanecen. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria asume el pasado histórico de la nación en su integridad, y no hay figura histórica más indicada para reflexionar sobre la España de la Guerra Civil y la España del exilio que don Juan Negrín López. El doctor Negrín ha sido el único canario que ha llegado a la presidencia del Gobierno de España y el único también de la isla de Gran Canaria. Aparte de ser un estadista, fue un científico de primer orden y un hombre cosmopolita que vivió en el extranjero y hablaba varias lenguas, aspectos estos no muy frecuentes entre las élites políticas de la República, de la dictadura, incluso de la presente democracia. Es, como digo, para la Real Sociedad Económica Amigos del País de Gran Canaria una gran satisfacción colaborar con la Fundación Juan Negrín, que está próxima a inaugurar su sede en la calle de los Reyes, en este barrio de Vegueta. A continuación tiene la palabra don José Medina, presidente de la Fundación Juan Negrín. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Quisiera en primer lugar, en nombre de la Fundación Juan Negrín, dar las gracias a la Sociedad Económica de Amigos del País por esta iniciativa de traernos a dar cuenta de un personaje como don Juan Negrín, ¿no? Y además creo que aquí es el marco donde estos aspectos de la identidad canaria y la identidad española de Juan Negrín parece que caen como en esta señera institución que siempre estos dos conceptos los ha tenido bastante claros. Si me permiten, voy a contar dos anécdotas que me han ocurrido relacionadas con estos hechos. En 1981 visitó en las Islas Canarias la Organización para la Unidad Africana. Había mucho nerviosismo en ese entonces, estábamos en la transición, situación delicada del país, y había presionado a la Organización de la Unidad Africana, había sido presionada fundamentalmente, me imagino que por Argelia, y en el tema del M. Payá, ¿no? La descolonización de Canarias, la famosa descolonización y el colonialismo español. Hubieron reuniones, yo asistí como miembro del Ayuntamiento de Las Palmas, presidiendo la Juan Rodríguez Doreste, asistí y fui el último en hablar, porque al cerrar el ciclo en aquel momento, y le dije muy claramente al doctor Copio, que se llamaba, y al grupo de personas que habían venido a visitar. Venían invitados por el gobierno español por la preocupación que tenían sobre este tema, ¿no? Y le dije sencillamente
que el que les hablaba era canario de generaciones y había heredado de todos sus ancestros, había heredado por todas sus líneas, había heredado la condición de español, ¿no? Robles Piquer fue quien trajo esa comisión de la OUA y en una parte me dio un abrazo y me dio las gracias y yo recuerdo que le contesté, pues no entiendo por qué, pues para nosotros y creo que para muchísimos que estamos aquí, el ser español es una cosa bastante natural, ¿no? Y es por el hecho también de ser canario, como intentaré demostrar. La segunda anécdota que le quiero contar nos ocurrió con relación a una visita que se hizo a Israel debido a las relaciones diplomáticas que se entablaron con aquel país en 1987. En ese momento el gobierno regional hizo lo que para mí no se ha vuelto a hacer y es una pena, y lo dejo aquí en el aire, hizo algo que fue una exposición, la primera vez que se hacía de Canarias, del siglo XX de Canarias, de pintores, escultores y algunas cosas más. Esta exposición, que se llamó Luces en la escena de Canarias, de la escena canaria, les voy a nombrar simplemente a los artistas que se llevaron, a los cuadros de los artistas y de la exposición. Aparte de Néstor Martín, se llevó a Óscar Domínguez, Manolo Millares, Martín Chirino, César Manrique, Juan Ismael, Felo Monzón, Jorge Orama, Santiago Santana, Eduardo Gregorio, Plácido Fleitas, Pepe Abad, Pedro González, Cristino de Vera, Nicolás y Lola Masú, Cheyillí, Botas y Guirlanda, de Guesala, Pancho Lazo, Martín González, Luis Fajardo, en fin, la muestra fue un éxito impresionante. Primero porque la mayor parte de los cuadros reflejaban paisajes muy parecidos a los de Israel. Segundo, se conocía, la mayor parte de la gente que asistió conocían a Óscar Domínguez de su época de París. Y por contarles una anécdota, había un Millares colgado en el Museo de Arte Moderno de Jerusalén, en un enorme Millares. O sea que cuando el director general cerró el acto, dijo lo siguiente: detrás de esta creación hay todo un pueblo. Lo digo por el sentido de canario, o sea que nosotros, desde el año 34, lo decía Juan Manuel Trujillo, un escritor que hizo en el periódico de la tarde de Tenerife, hizo un artículo que se llamó Existe una tradición, y él contaba en ese artículo que había una relación entre Josefina de la Torre, él entendía que sentía que había una relación entre Josefina de la Torre y Viera, o que había una relación entre muchos personajes de Canarias, pero demandaba que existiera una ciencia que explicara esa relación, no solo un sentimiento, ¿no? Y además decía algo que a mí siempre me ha preocupado, y es que Canarias se ignora e ignora que se ignora. Muchas veces desconocemos el conjunto de nuestra región y da lugar a una serie de equívocos importantes. Pero afortunadamente a Juan Manuel Trujillo una ciencia ya le ha contestado, que es la ciencia de la historia. Desde mitad del siglo pasado ha habido cientos de publicaciones de historiadores españoles relacionados con todos los 7 siglos de historia de Canarias. Y por decirles algunos, empezamos con la Anuario de Estudios Atlánticos, la Casa de Colón, esta misma Sociedad Económica, la Universidad de La Laguna con el Instituto de Estudios Canarios, en fin, un mundo de trabajo que han hecho posible que tengamos claro la conciencia del pueblo que somos, ¿no? En fin, y ahora entraría en el tema que me traía aquí esta noche, ¿no? Para poder demostrar que el sentimiento español de Juan Negrín proviene de su identidad canaria, necesitaremos hacer un largo recorrido por la historia de las islas y un examen de la identidad de nuestros más representantes prohombres, sean militares, políticos, intelectuales o de cualquier otra condición, laica o religiosa.
pueblo llano o burguesía. También debemos releer a Negrín para verificar la versión que el gran historiador canario, el emérito profesor de la Universidad de Harvard, Juan Marichal, escribió. Juan Negrín se sentía muy intensamente español, muy apasionadamente español, y en este sentimiento operaba, desde luego, su condición de español isleño, de español canario. Esto fue en una conferencia que una revista de La Caja recogió, de una conferencia que dio en el año, me parece que fue 81, en Madrid, el profesor Juan Marichal, ¿no? Que la identidad canaria es integrante de la española es una realidad indubitable, y a ella van dirigidas estas reflexiones, ¿no? Este sentimiento específico de español y canario obedece a hondas razones de índole étnica, histórica, socioculturales y geográficas, entre otras. Por lo tanto, es razón ineludible constatar esta afirmación de nuestra identidad. Quiero dejar constancia del concreto sentido de ese sentimiento español que cohabita en el canario, muy diferente, por supuesto, del españolismo patriotero y centralista que tanto rechazo provoca en la periferia del Estado, ¿no? No somos castellanos, ni catalanes, ni vascos, tampoco andaluces, ni gallegos, pero con todos ellos compartimos sangre y cultura, tradición. El primer principio que quería exponerles es que las Canarias formaron parte del nacimiento del nuevo Estado de la Edad moderna, de España. La ocupación de los archipiélagos atlánticos, iniciada a partir del descubrimiento en 1312 de las Islas Canarias de Lanzarote y Fuerteventura, representan el primer paso de la expansión territorial medieval europea que se prolongará en la futura conquista y colonización del Nuevo Mundo y en la posterior circunvalación marítima a la Tierra al conectar los grandes océanos, el Atlántico, el Pacífico y el Índico. Según el profesor Morales Padrón, la colonización americana entronca con la mediterránea y que la anexión y colonización de los archipiélagos atlánticos es una proyección de esa colonización medieval mediterránea. Cabe señalar aquel descubrimiento como un hito de enorme trascendencia para la cristiandad, al ser las únicas islas habitadas en el Atlántico Medio. Como afirma Antonio Romeu de Armas en el prólogo de su libro Piraterías y ataques navales contra las Islas Canarias, la expedición de Lanzarote Marrosello había de tener con el tiempo una difusión extraordinaria, preparando por espíritu de curiosidad y de emulación los viajes descubridores de otros navegantes europeos. Las sucesivas expediciones emprendidas por los reinos cristianos de Aragón, Castilla, Portugal y la República de Génova en la Baja Edad Media hacia las islas no fueron casuales, sino una respuesta a la ocupación otomana de los territorios bizantinos que dificultaba el libre comercio marítimo de Génova entre Oriente y Occidente, induciéndoles a circunvalar la desconocida Mauritania, el África, como una posible ruta alternativa a la tradicional de las especies, al fabuloso comercio con el Oriente asiático. Lo hizo posible los progresos náuticos, la mejora de la brújula, la habilidad, el astrolabio circular y el uso de las cocas o carabelas dotadas de timón de codaste, que permitió el tornaviaje a Vega. La expedición portuguesa de 1341 a las Afortunadas prueba el esfuerzo realizado por la corona portuguesa desde 1317, en que el genovés Emmanuel Pasaño recibió el título de almirante de Portugal. Nos lo cuenta también Romeu de Armas en el citado prólogo del libro que les acabo de decir. Y en 1339 fueron plasmadas en carta náutica las dos primeras islas del archipiélago por el portulano mallorquín Angelino Dulcer, como todos sabrán. Siguiendo a este eminente historiador, en su otra comunicación, La exploración del Atlántico por mallorquines y catalanes del siglo XIV, la evangelización de las islas en general se realizaron durante los siglos XIV y XV. Lo corrobora, entre otros muchos, el canónigo Francisco Caballero Mujica en su libro Documentos Episcopales Canarios, editado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria. Tal es así que el Papa Clemente VI coronó en Aviñón el 15 de noviembre de 1344 al príncipe de la fortuna, el almirante de Francia, Luis de la Cerdá, vástago de la Casa Real,
de Castilla. Además, invitaba a todos los monarcas cristianos de Occidente a tomar parte en una cruzada evangelizadora del nuevo reino establecido. El reino de Aragón acude a la evangelización solicitada por el pontífice, asimismo para aprovechar el comercio e intentar su conquista. En consecuencia, el Papa Pablo VI designa en 1351 al primer obispo de la sede atlántica con sede en Telde, otorgando el título de ciudad al poblado de aborigen. La primera vez que aparece la geografía del archipiélago canario en el plano náutico casi completo, es en el Atlas o Planiferio Catalán de 1375. La primera lengua latina que traducen intérpretes aborígenes en Gran Canaria es el catalán. Los reinos de Castilla y Portugal se disputarán en todo el largo de 1400 la posesión del archipiélago. Los capitanes, posteriormente, ya los capitanes Jean de Betancourt en 1402 y Gadifer de la Salle, se enseñorean de las islas navegando sus aguas de oriente a occidente, bajo el vasallaje de Castilla. Asentados en Lanzarote, Fuerteventura y Hierro, eligieron real e iglesia en la aldea aborigen de Teguise y le fue concedida con posterioridad en buen papel la ciudad, catedral y obispado de San Martín del Rubicón, que a la postre sería del Rubicón y canariense, una vez trasladado al Real de las Palmas. La primera expedición portuguesa a las Canarias después de la ocupación por los castellanos fue la de 1415. Intentarían conquistar Gran Canaria en 1424, 1427 y 1434, provocando un largo conflicto diplomático con Castilla. En concreto, los isleños de todas las islas fueron sometidos a la influencia continua de algunos pueblos mediterráneos y atlánticos. Transcurrido algo más de siglo y medio en el descubrimiento del Reino de la Fortuna, tras sucesivas ventas y traspasos, en 1477 se resolvió el señorío de las Afortunadas mediante la compra por el Reino Unido de Castilla y Aragón de los derechos de conquista de Tenerife, Gran Canaria y La Palma al matrimonio Diego García de Herrera e Inés Peraz, como todos conocemos. El Tratado de Alcasovas de 1479 sella la paz tras la cruenta guerra civil entre castellanos y portugueses por la sucesión de Enrique IV. Esto no solo traerá la paz, sino que garantizará la soberanía de Castilla en el Atlántico sobre las islas de Canarias o una isla por ganar, tema importante. Entre la fecha de 1344, año en que se eligió el Reino de la Fortuna de Aviñón, y la de 1496, año de la culminación de la conquista de las Islas Realengas, la temprana y progresiva incorporación a la historia común europea del archipiélago es un hecho incuestionable, antes y tras el inicio de la conquista militar de Gran Canaria en 1479. La expedición del 29 de septiembre de 1492, que inicia desde Tazacorte la conquista de La Palma, es apenas solo una quincena antes de que Cristóbal Colón avistara la tierra de las Indias, después de su paso obligado por el archipiélago al ser el único territorio hispano reconocido en el Océano Atlántico, y precede a la toma de Granada, y además la culminación en 1496 de la conquista de la isla de Tenerife es previa a la incorporación de Navarra al Reino de Castilla entre 1512 y 1516. Las islas quedaron como un territorio más al amparo del derecho de instituciones castellanas. Los foros de la Gran Canaria, que se iniciaron en 1480, son el inequívoco ejemplo de todo ello. Bajo el título de Reyes de la Gran Canaria con todas sus islas, Isabel y Fernando ampliaban los límites geográficos de un nuevo poder centralizado, trasladando la reconquista hacia el Atlántico. Precisamente la ubicación lejana de Canarias del territorio peninsular hará posible la dimensión atlántica de Castilla. Canarias es una parte constitutiva de España como Estado moderno, y sería precisamente esa isla por ganar la base jurídica de la posesión de las Indias por España. Tras la gesta de Colón se abre la ruta de las Indias. Castilla con Canarias consolida su estratégica ubicación atlántica en el cruce de tres continentes. Aquel periodo de constitución de la idea de España como Estado único se alcanzó con Carlos I. El nuevo y primer Estado moderno de España, según afirma el profesor Pierre Pilat en el capítulo 3 de su difundida breve historia de la España y con relación a los tiempos modernos, escribe: España no solo haber sido una potencia considerable, sino la primera en el tiempo y en importancia de las naciones fundadoras de los vastos imperios coloniales.
Antes del imperio, el Reino de Canarias formará parte del núcleo que corresponde a España. Sus asuntos se dilucidaron siempre dentro del Consejo de Castilla, nunca en el Consejo de India, por ejemplo, y de ahí el fuerte arraigo de los canarios en el devenir español. Al quedar incrustado en nuestro propio acervo nacido del paisaje característico de nuestra tierra y del copioso linaje ha venido una rica mezcla de los pueblos ibéricos y de otros europeos fundidos a los asimilados aborígenes, y que ha movido al isleño a poseer altos grados de sensibilidad, de comprensión y de tolerancia humanitaria, y por todo ello haber asimilado avanzadas corrientes del pensamiento universal. Desde entonces, y me perdonan todo este preámbulo que estoy haciendo, desde entonces no habrá hazaña descubridora, ruta comercial o destacado hito bélico donde no intervengan canarios. Participamos en el poblamiento americano. Ya en el segundo viaje a Colón llevó canarios a América. En 1535, Pedro de Mendoza llevó 3 naves y 3 compañías de canarios para, hacia Buenos Aires, y fundaron allí la ciudad de Buenos Aires, Canarias. Los soldados del segundo adelantado de Canarias, don Pedro Fernández de Lugo, en la expedición de la exploración del río Magdalena en 1536, con nuestra presencia modesta pero efectiva en el nuevo Reino de Granada, queda en la toponimia de la ribera del río Magdalena 3 nombres de las 3 islas que proporcionaron un mayor contingente de conquistadores: Las Palmas, capital de Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Es que esto lo había escrito alguien de Tenerife y nos puso Las Palmas, ¿no? En un lugar estratégico del nuevo reino. También hay que recordar, muy por arriba, la fundación de Montevideo en 1724 por canarios, la fundación de San Antonio de Texas por canarios, como también todos sabemos, y sobre todo la ubicación, el asentamiento permanente en el Caribe, en Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, el litoral mexicano, en la península de Yucatán y sin despreciar la parte de Florida y Luisiana, ¿no? Los canarios contribuimos a la mayor transferencia de semillas y animales entre continentes conocida en la historia de la humanidad. Sirva de ejemplo la llevada de la caña de azúcar. En Anguairo, en una revista de la Caja de Ahorros, hizo sobre este tema, apuntó lo siguiente: y también trasladados desde las islas al Nuevo Mundo cabras, cerdos, becerros, gallinas y plantas. Entre estas últimas la caña de azúcar, también el plátano y probablemente el ñame fueron llevados por primera vez a América procedentes de Canarias. Recuerda José Pérez Vidal que el historiador Fernández de Oviedo vio por primera vez los plátanos en el convento de San Francisco de las Palmas, de donde, según el mismo cronista, fueron llevados en 1516 a la Española. Desde allí pasaron a las otras Antillas y al continente. Los canarios estuvimos en las infinitas guerras europeas y americanas, desde Lepanto a los enganches en el ejército de Flandes. La participación en la guerra de la independencia con el envío de tropas isleñas, nuestra famosa Granadera Canaria, o incluso en la guerra de Cuba con el batallón profesional de Cuba. Estos son ejemplos muy por arriba, ¿no? Y sobre todo, para mí lo más importante es que nos hemos defendido del asiduo hostigamiento de piratas en toda la historia de Canarias, y además con ejércitos propios de la isla, con isleños. Hemos estado solos defendiéndonos de casi todas el resto de naciones europeas, y lo hemos hecho en solitario y desde aquí. O sea que hemos defendido nuestra integración en España desde siempre, ¿no? En fin, todavía quedan, rotulan nuestras calles Alonso Alvarado, Pomoyamoso, Venegas y Serafín Cairá. En fin, en resumen, aunque Madariaga apuntara que Benito Pérez Galdós veía España con ojos de forastero por su condición de isleño, sin embargo, para Antonio Machado, la lectura de la poesía de Saulo Torón le traía la emoción atlántica de la conciencia integral de España. Creo que somos la España exterior que contrasta pero converge con la España interior. Poseemos lengua, linaje e historias comunes. Y ahora vamos a entrar ya en Don Juan Negrín. Perdóname que haya hecho todo este relato. Y simplemente era confirmar entre nosotros
el sentimiento, el sentido del español que en nosotros. ¿Y por qué? Porque eso es nuestra historia, no hay otra, no hay otra. Y esta es la que hemos vivido, la que hemos heredado, y lo de canarios en este transcurso de los 7 siglos que hemos conformado este pueblo que decimos Canarias, ¿no? Canarias y España en la identidad de Juan Negrín. La identidad española de Juan Negrín le nace de su condición de canario, pues la circunstancia de ser canario del yo de Juan Negrín es la huella indeleble que le imprime el ambiente social y religioso en que desenvuelve durante la niñez y el periodo formativo de su juventud. Lo hereda de una prolongada tradición familiar, le viene aparejado por una rigurosa educación escolar, le resulta y procede de unas costumbres dominantes en lo cotidiano popular y por último emana de cada piedra, de cada calle de su ciudad natal. Conjugar España y Canarias en Juan Negrín es patentizar la relación de afinidad entre ellas expresada por él durante toda su trayectoria vital. La familia Negrín era canaria de generaciones. Juan Negrín hereda el sentimiento de español de ese entorno familiar, de la tradición oral que es la memoria hablada, que como afirmó Menéndez Pelayo, una muestra evidente de la antigua lírica castellana quedó en las endechas como la de Guillén Peraza, y que María Rosa Alonso reconoce en los innumerables romances conservados en las islas desde el 1400 y recogidos por Damas Alonso en su libro Poesía de la Edad Media. Pero de una manera inequívoca, Negrín lo palpó también de la esmerada enseñanza que recibió a partir de sus primeras letras en la escuela de doña Salomé Araña y Araña, en la calle Cano, esquina Arena, o su extraordinario bachillerato realizado bajo el plan Romanones en el colegio privado Centro General de Enseñanza Nuestra Señora de la Soledad de Las Palmas, ubicado en la calle Domingo J. Navarro, número 32, dirigida por el presbítero Santiago Sánchez Llanes entre los años 1901-1906, de cuyo examen de grado que se conserva en el Instituto el Instituto Canarias Cabrera Pinto, dice Ana María García Pérez, catedrática de Geografía Histórica, que Negrín domina la lengua española, buena sintaxis y sin faltas de ortografía, bien redactado y estructurado, realiza una buena síntesis. Dichos exámenes fueron calificados como sobresalientes y nos permiten comprobar que destaca tanto en ciencia como en letra, que domina la lengua española y es maduro intelectualmente, con capacidad de relación y de análisis, emitiendo juicios, como refleja su letra sin rasgos infantiles, segura a pesar de que solo tenía 14 años. De sus profesores, Negrín señala a don Pablo Rodríguez, que le acompaña en su despedida de la ciudad una vez acabado el bachillerato en su primer viaje hacia Alemania, y su encuentro circunstancial con el electoral Feo Ramos en el patio de los Naranjos de la Catedral. De este aprendizaje surgirá su afición bibliográfica, que le llevará a reunir una esmerada y nutrida colección de autores y materias de toda índole, sin olvidar en ella a sus paisanos, por lo que, y cómo no, conoció a quienes le procedieron literatos tan temprano como Cairasco de Figueroa, Viana, Núñez de la Peña, Marín y Cuba, de altos funcionarios en la dirección de la vida nacional, en la política, en lo social, en lo cultural, religioso, militar, como Pedro Serón y Ponce León, que ya hablamos, que organizó el primer ejército en las islas, o Francisco Díaz Pimienta, padre, capitán de la Armada de Felipe II, que luchó en 1571 en la batalla del Naval de Lepanto, al frente de un tercio integrado por marineros isleños. Su hijo, el famoso almirante de Castilla, del mismo nombre, nacido en Tazacorte en 1594, dirigió, entre otras muchas gestas militares, la conquista del archipiélago de Santa Catalina, islas de Providencia y San Andrés, situadas en el país. Fue un científico de primer orden y un hombre cosmopolita que vivió en el extranjero y hablaba varias lenguas, aspectos estos no muy frecuentes entre las élites políticas de la República, de la dictadura, incluso de la presente democracia. Es, como digo, para la Real Sociedad Económica Amigos del País de Gran Canaria una gran satisfacción colaborar con la Fundación Juan Negrín, que está próxima a inaugurar su sede en la calle de los Reyes, en este barrio de Vegueta. A continuación tiene la palabra don José Medina, presidente de la Fundación Juan Negrín. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Quisiera en primer lugar, en nombre de la Fundación Juan Negrín, dar las gracias a la Sociedad Económica de Amigos del País
por esta iniciativa de traernos a dar cuenta de un personaje como don Juan Negrín, ¿no? Y además creo que aquí es el marco donde estos aspectos de la identidad canaria y la identidad española de Juan Negrín. A la Fundación Juan Negrín, a su presidente don José Medina y a sus directivos por la colaboración prestada para la realización de este pequeño ciclo dedicado al doctor Negrín, pues les recuerdo que mañana se completará el mismo con la proyección del documental Ciudadano Negrín en los multicines Monopol, lo que ha sido posible debido a la cooperación de su copropietario, don Francisco Melo, al que le damos públicamente las gracias. 70 y tantos años después de la Guerra Civil Española de la primera mitad del siglo pasado, todavía arden los rescoldos producidos por la gran conflagración de la lucha entre los fascistas y golpistas reaccionarios y las fuerzas democráticas y de izquierda de nuestro país. Tanto uno como otro bando de aquella época no tienen vigencia en nuestro tiempo presente. Los vencedores en 1939 de la Guerra Civil Española no son aceptables por nadie en el mundo democrático. Ninguna variante. Parece que caen como en esta señera institución que siempre estos dos conceptos los ha tenido bastante claros. Si me permiten, voy a contar dos anécdotas que me han ocurrido relacionadas con estos hechos. En 1981 visitó en las Islas Canarias la Organización para la Unidad Africana. Había mucho nerviosismo en ese entonces, estábamos en la transición, situación delicada del país, y había presionado a la Organización de la Unidad Africana, había sido presionada fundamentalmente, me imagino que por Argelia, y en el tema del M-Payá, ¿no? La descolonización de Canarias, la famosa descolonización y el colonialismo español. Hubieron reuniones, yo asistí como miembro del Ayuntamiento de Las Palmas, presidiendo la Juan Rodríguez Doreste, asistí y fui el último en hablar, porque al cerrar el ciclo en aquel momento, y le dije muy claramente al doctor Copio, que se llamaba, y al grupo de personas que habían venido a visitar. Venían invitados por el gobierno español por la preocupación que tenían sobre este tema, ¿no? Y le dije sencillamente que el que les hablaba era canario de generaciones y había heredado de todos sus ancestros, había heredado por todas sus líneas, había heredado la condición de español, ¿no? Robles Piquer fue quien trajo esa comisión de la OUA y en una parte me dio un abrazo y me dio las gracias y yo recuerdo que le contesté, pues no entiendo por qué, pues para nosotros y creo que para muchísimos que estamos aquí, el ser español es una cosa bastante natural, ¿no? Y es por el hecho también de ser canario, como intentaré demostrar. La segunda anécdota que le quiero contar me ocurrió, y nos ocurrió, con relación a una visita que se hizo de la derecha democrática desde el fin de la Segunda Guerra Mundial comparte lo que significó Franco y su dictadura, que ha sido una herida sangrante padecida innecesariamente por los españoles durante 40 años. Las fuerzas políticas que defendieron al gobierno legítimo de la República contra el golpe de Estado tampoco encuentran equivalente próximo en nuestros días. El único partido político de aquellos que existe hoy en día, el Partido Socialista Obrero Español, lleva a cabo unas políticas bien distintas de las que se llevaban a cabo en los años 30. La coyuntura histórica de la Guerra Civil Española ha desaparecido, pero algunos odios permanecen. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria asume el pasado histórico de la nación en su integridad, y no hay figura histórica más indicada para reflexionar sobre la España de la Guerra Civil y la España del exilio que don Juan Negrín López. El doctor Negrín ha sido el único canario que ha llegado a la presidencia del gobierno de España y el único también de la isla de Gran Canaria. Aparte de ser un